El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por el hogar, el matrimonio que es sagrado para Él. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que a través de la red de canales del Evangelio Eterno se están uniendo a llevar el culto familiar. El altar espiritual que se lleva en el hogar es importante para que el Señor edifique la casa. Hermanos, bienvenidos sean en este día en el cual estaremos llevando, hermano, la palabra de Dios, que es la que va a hablar a nuestras vidas. Como ministerio de oración les damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Agradecimiento al Señor porque Dios ha guiado este ministerio para incluir a la familia, que es algo que el Señor instituyó desde el jardín del Edén, el culto familiar. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales y estamos agradecidos. Aquí desde VSky estamos dando la bienvenida a ti que por primera vez estás sintonizando este canal. Sean bienvenidos. Queremos en este tiempo, Sergio, de matrimonio, donde tanta adversidad, tanto hogar que está siendo desbaratado, sea el Señor el que edifique, el que construya esa casa y que enderece el hogar que está desviado. Es el propósito del culto familiar a través de su santa palabra. Y quisiéramos consagrar este tiempo de familia, este tiempo en el cual estemos pasando pruebas, estemos pasando tribulación. No estamos solos, hermano. El Señor edifica la casa cuando tú te acercas a Él por medio de la oración. Vamos a poner este tiempo de familia a la presencia sagrada del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija y el que gobierne
este tiempo en el cual el Señor nos va a hablar. Si puedes, lleva lápiz y papel, anota las citas bíblicas y en momentos difíciles, en momentos que sientes angustia, recuerda esas promesas. Recuerda que la palabra de Dios es la que va a edificar tu hogar. Vamos a hacer la oración en este momento, a suplicar la ayuda de la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija. Padre amado, aquí estamos de rodillas ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo el poder y la majestad de tu nombre. Eres digno, Señor, de recibir el honor, la gloria, el poder y la majestad por la eternidad. Aquí estamos de rodillas, Señor, reconociendo ante todo, Señor, que hemos pecado, que hemos sido rebeldes, que nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, y es por eso que vivimos cada día una vida, Señor mío, una vida no grata para ti. Perdónanos, Señor, porque no escuchamos tu voz, no atendemos tus súplicas. Te ruego ante todo que nos perdones y que el poder de tu sangre preciosa limpie y lave toda mancha espiritual. Rogamos ante todo, Señor, que nos perdones y que esta humilde oración que elevamos halle gracia ante el Padre Celestial. Presento, amado Padre, la familia, presento el matrimonio y rogamos ante todo que la luz de tu presencia ilumine nuestros caminos y que como padres sepamos cuidar y valorar la mayordomía que tenemos cada uno de nosotros. Nos has dado, Señor, encomendación y no hemos sido obedientes. Perdónanos, Padre, porque muchas cosas que se hacen, que se practican en el hogar, no son guiadas por ti. Perdona la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, cometemos faltas. Aquí estamos de rodillas, pidiendo ante todo, Señor, este día es un día de oportunidad, este día es un día de gracia. Da gracia en el matrimonio y en la familia y que lo que tú nos vas a hablar, Señor, dé fruto, Señor, de obediencia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. El tema que se va a llevar en este día se llama El que se excusa, se culpa. ¿Cuántas veces, hermano, por no ser honestos, por no hablar con claridad, aquello que se hace, hermano, tendrá consecuencias? Y quisiéramos llevar el versículo del cual se va a testificar la palabra de Dios, está en el libro de Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Claramente, hermanos, nos habla la palabra de Dios que los ojos del Señor siempre están atentos a lo que nosotros hacemos. Posiblemente pensamos, nadie me ve, nadie sabe lo que hago, pero el Señor te ha visto. Y muchas veces esa excusa traerá consecuencias. Y sobre todo en el hogar, en la familia, que es a donde más trabaja el enemigo. Pidamos en este día, hermanos, que Dios dé gracia en lo que se está llevando en este día. Hermano, lleva lápiz y papel, porque Dios nos va a hablar, Sergio, acerca de cómo el Señor desea que nuestra vida esté ordenada, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Y tristemente pensamos que lo que hice quedó en el pasado y que no pasará nada. Pero tenemos, hermano, que recordar que todo aquello que hacemos se siembra y se recogen lágrimas y tristeza por la culpa que se lleva. El tema, el que se excusa, se culpa. Así es. Amén. Así es la palabra de Dios, hermanos. Es la que nos revela cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Qué tipo de comportamiento como hijos de Dios y como cristianos debemos de manifestar primeramente delante de Él y después ante nuestro prójimo. El que se excusa, se culpa. En la mayoría de los casos, la excusa es un motivo o es un pretexto para eludir una obligación. ¿Esa es la excusa o ese es el pretexto? En otros casos se pretende que con la excusa se nos libere
de alguna culpabilidad. Sin embargo, la culpa es es el resultado de haber violado una norma o una ley. Las normas que Dios nos da a través de su santa palabra, la ley que Dios nos dejó, se deben de conocer, se deben de creer y se deben de manifestar. La santa ley de Dios, hermanos, es para obedecerla. Es por eso que muchas veces nos excusamos cuando pecamos y ponemos un pretexto. Existe una línea moral y una línea ética o una línea legal. Y cuando cruzamos esa línea, caemos en una falta. Y cuando caemos en esa falta, muchas veces tratamos de autojustificarnos. Tratamos de poner una excusa o de poner un pretexto. Ahora bien, ¿por qué lo hacemos? Muchas veces, hermanos, lo hacemos con intención, conociendo la ley de Dios y conociendo sus santos preceptos. Tal vez en algunas ocasiones lo hagamos, hermanos, sin intención, por emoción o por alguna decisión de momento que no hemos pensado. Pero sin en cambio, hermanos, la excusa o el pretexto no nos libran de tener culpabilidad. Pero veamos el principio. O sea, ¿por qué la Biblia dice que todos somos culpables desde el momento en que nosotros conocemos de los caminos de Dios? Y así como la Biblia nos muestra que somos culpables delante de Dios, también nos da un medio para reconciliarnos. Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 23, la Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es enfática y nos está diciendo que todos pecaron y que están destituidos. El verbo estar, hermanos, está en presente. Y por lo tanto, hermanos, usted y yo somos pecadores y nos hemos alejado de la gloria de Dios. Pero ¿esto a qué se debe? A partir de la caída del hombre por el pecado en el Edén, todos los descendientes de Adán, es decir, toda la raza humana, han continuado siendo deficientes y han quedado destituidos de la imagen y de la gloria de Dios. Ahí tenemos que reconocer que hubo un motivo por el cual, hermanos, la culpabilidad vino a esta tierra por medio del pecado. De manera, para tratar de reconciliarnos con Dios, es mediante la justificación por la fe. O sea, Dios no nos dejó solos. O sea, Dios puso una provisión para que a través de la culpabilidad del pecado, el hombre pudiera ser restaurado, pudiera ser reconciliado. Y eso es lo que vamos a tomar como base. Aunque la Biblia dice que todos somos culpables, hay un medio por el cual esa culpabilidad, hermanos, quedó exhibida y quedó vencida. Y ahí es donde la parte humana debe de confesar la justificación de la fe mediante Cristo Jesús. Y esto la misma Biblia lo dice. Aquí en el versículo 24 de Romanos 3, la Escritura lo dice muy claro: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los hombres, hermanos, no tienen nada por lo cual puedan presentarse como justos delante de Dios. El hombre no tiene mérito alguno. El hombre tiene que obedecer sus leyes y mandamientos, pero la justificación no la da el hombre. Como la Escritura lo dice, por los méritos de Cristo somos justificados.
Y nosotros, hermanos, lo creemos por fe. Por eso es la justificación de la fe que nos viene a reconciliar con Dios por la entrada del pecado en el mundo. O sea, la misma Biblia, hermanos, nos señala que nadie es justo delante de Él, pero mediante la redención de Cristo somos justificados por medio de la fe. Por ello, hermanos, reconocemos que desde el momento en que la santa pareja infringieron la ley de Dios en el jardín del Edén, la culpa entró en la historia de la humanidad. Desde ese momento, desde el momento que pecaron, hermanos, la culpa vino a través de toda la humanidad hasta nuestros días. Y con esa culpa, hermanos, llegó un sentimiento de culpabilidad. La santa pareja en el Edén, hermanos, eran culpables. Se sentían culpables, pero sin en cambio se quisieron excusar, pusieron un pretexto para justificarse delante de Dios. Ya no era la justicia de Dios, sino era la justicia del hombre. Y en ocasiones, hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso en algunos, hermanos, traen un sentimiento de culpabilidad, tal vez de mucho tiempo atrás, porque no han reconocido sus faltas ni las han confesado delante de Dios. Y vamos a ver la experiencia de Adán y de Eva, hermanos, que es muy semejante a nuestra experiencia en nuestros días. Génesis capítulo 3 y el versículo número 12, la escritura dice, y el hombre respondiendo, ¿a quién? A Dios. Génesis 3:12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Aquí fue, hermanos, cuando el Señor le preguntaba a Adán que por qué había desobedecido, que por qué había pecado. ¿Y cuál fue la respuesta? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dios le preguntó a Adán por qué había desobedecido, con el fin de que él reconociera su falta y despertar dentro de él la convicción de su pecado. O sea, Dios sabía que él había desobedecido, Dios sabía que él había pecado. Sin en cambio le da la oportunidad a Adán para que él mismo reconociera y confesara su falta. Pero ¿qué es lo que hizo Adán? Lo mismo que hacemos la mayoría de nosotros. Ponemos una excusa, ponemos un pretexto para justificar nuestra acción. Es por eso, hermanos, que cuando no hay una convicción de nuestra fe, caemos en excusas y en pretextos. Y esa posición, esa situación no es cristiana. Porque si nosotros cometimos una falta, hermanos, tenemos que reconocerla, tenemos que afrontarla y tenemos que repararla. Esa es la actitud cristiana. Sin en cambio, aquí la misma Biblia nos enseña cómo desde el principio que entró el pecado en el hombre, también entró el sentimiento de culpabilidad, pero también la autojustificación del hombre. Por eso decía, la mujer que me diste. Aquí estaba revirtiendo su responsabilidad a Adán y se la estaba dando a Dios. Porque con esta respuesta le estaba diciendo que el culpable no era él, que el culpable era Dios porque le dio una mujer defectuosa. Es lo que trataba de dar a entender a Adán con esta respuesta. Esta respuesta, hermanos, fue confusa y fue evasiva. Fue una excusa, lo que significaba una acusación en contra de Dios. Es la misma situación que nosotros pasamos. Siempre le echamos la culpa a alguien más para tratar de autojustificarnos a nosotros mismos. Esto es bíblico, por eso lo estamos leyendo. En el versículo 13 de aquí de Génesis 3, la escritura sigue diciendo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer también tenía una excusa preparada
para justificarse a sí misma. Adán había dicho que la mujer tenía la culpa. La mujer dijo que la serpiente tenía la culpa. Y acusa a la serpiente de haberla engañado. Ni Adán ni Eva, hermanos, negaron los hechos, sino que procuraron excusarse. O sea, en ninguna manera ellos dijeron yo no lo hice o no pasó esto, porque sabían que Dios lo había visto. Pero sin en cambio prepararon una excusa para tratar de justificarse. Sin embargo, con esta actitud, sus excusas trajeron consecuencias. Por eso leíamos aquí en Gálatas capítulo 6 y el versículo 7, donde la Escritura nos dice que no nos tenemos que engañar, porque Dios jamás va a ser burlado. Y todo lo que nosotros sembremos lo vamos a cosechar. Usted siembra infidelidad, ¿qué va a cosechar? Infidelidad. Usted siembra mentira, ¿qué va a cosechar? Mentira. Usted siembra excusas y pretextos, ¿qué va a cosechar? Mentiras y pretextos, autojustificaciones. Aquí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 7 y el versículo número 10, el apóstol Pablo nos da estas palabras, porque la tristeza que es según Dios, y cuando dice tristeza, se está refiriendo cuando hay un pecado en la vida del hombre, produce arrepentimiento. Y este es el sentimiento del verdadero cristiano. Cuando él sabe que hizo algo para dañar o para afectar o simplemente para desobedecer a Dios, la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Si nosotros guardamos una falta y la tratamos de poner pretexto con una excusa, hermanos, ese pecado no es reconocido porque lo estamos guardando. Pero sin en cambio el Espíritu Santo nos redarguye para reconocer, para confesar y para pedir perdón. Por eso el apóstol Pablo escribe estas palabras, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación. Todo aquel que trate de poner un pretexto y no reconocer sus faltas o de excusar sus faltas, se engaña a sí mismo y puede perder hasta la salvación. ¿Por qué? Porque son faltas no confesadas. Y el Señor demanda, hermanos, que cuando estemos delante de su presencia, lleguemos limpios, purificados y sin falta alguna, porque las hemos confesado y nos hemos arrepentido de ellas. Sigue diciendo la Escritura de que no hay que arrepentirse, no hay que arrepentirse de confesar, reconocer y no poner excusas ni pretextos para nuestras faltas, sino que hay que confesarlas para la salvación. Por eso dice de que no hay que arrepentirse. Y después lo contrasta con la actitud mundana, pagana de algunos. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí, cuando dice la tristeza del mundo, se está refiriendo a que cuando nosotros tratamos de poner excusas o de justificar nuestras acciones, nuestras faltas y no confesar nuestro pecado, esto nos lleva a perder la salvación. Por eso dice, produce muerte. O sea que la misma palabra de Dios, hermanos, nos advierte que debemos de ser sinceros, primeramente delante de Dios. Debemos de ser sinceros con nosotros mismos y debemos de ser sinceros para con los demás. Cuando cometemos faltas, hermanos, no pongamos pretextos, no pongamos excusas. Reconozcamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios, hermanos, y arreglemos las cosas de las cuales hemos cometido con una falta. La palabra de Dios, hermanos, nos habla muy claro y nos dice, hermanos, que el que se excusa, se culpa. Por eso estamos leyendo lo que la palabra de Dios nos dice, para que nosotros, hermanos, cambiemos una actitud, si es que existe en nuestra vida ese tipo de situaciones, y no pongamos más pretextos, no pongamos más excusas. ¿Y sabe dónde nace
ese sentimiento para ser cristianos, hijos de Dios sinceros en el hogar. Ahí es donde la responsabilidad de los padres, por no tratar de excusar o de poner pretextos delante de sus hijos, hermanos, y hablar siempre con la verdad, es reconocer, hermanos, que siempre que cometemos alguna falta de cualquier tipo, nunca pongamos pretextos o excusas, porque eso proviene del adversario. Ya lo vimos por la Escritura, que desde que el pecado entró al mundo, entró ese sentimiento de culpabilidad que el hombre mismo trata de justificarse. Por eso, hermanos, tratamos este tema de que el se excusa, se culpa. Amén. Lo que se está llevando en este día, Sergio, como se menciona, como Adán, cuando el Señor se acerca, aún conociendo el mandato que Dios había dado, él se excusó con la mentira. Y muchas veces eso lo vemos en la cadena de oración, cuando se están llevando oraciones por matrimonios que están divididos, matrimonios que están desbaratados. Siempre vemos la mujer infiel o el hombre abandonó a la mujer. Pero sin embargo, esa excusa de decirle, le echo la culpa a aquel y yo me quedo sin culpa, pero Dios ve la situación como son. Dios ve el motivo por el cual esa pareja está dividida. ¿Qué resentimientos hay en ella y qué resentimientos hay en él? Y siempre decimos, vamos a orar porque el esposo infiel, porque la golpea, porque la lastima, porque le habla mal. Pero sin embargo, hermanos, se lleva esa oración, pero si no reconoces qué hay de esa mujer, por qué llegó ese hombre a ese extremo, por qué palabras se usaron, qué hubo en esa discusión. Reconozcamos que muchos motivos de los cuales se causa la división en el hogar es por dos, porque somos dos, para pelear se necesitan dos. Tú vas a pelear con alguien, necesitas tu contrincante. Y Dios está viendo esa situación. Por eso la palabra de Dios, Dios dice, no, Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos vamos a recibir. Entonces es importante que lo que estamos haciendo en este día, pidamos al Señor que seamos sabios y que lo que estemos diciendo, hablando, sea sincero. Y si hay culpas, si hay errores que nosotros hemos causado, reconozcamos, hermano, porque Dios anhela que haya sinceridad y no hay excusas. Porque todos esos motivos que se están llevando, tenemos que ser sinceros y no escudarnos en una mentira, porque tarde o temprano todas las cosas salen a luz. Entonces, para que esa oración sea respondida, para que esa oración sea contestada, tenemos que ser hermanos sinceros ante la presencia del Padre Celestial. El que se excusa, se culpa. Yes. Es el tema de este día. Anota las citas bíblicas. Dios nos está hablando. Seamos sinceros en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, sobre todo con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Pidamos en este día que el culto familiar se esté llevando en el orden de Dios. Amén, así es. Veíamos cómo el apóstol Pablo, hermanos, nos animaba y nos guía para sentir ese dolor que es la tristeza según Dios, pero lo comparaba con la tristeza del mundo. La tristeza que según Dios trae un arrepentimiento en el pecador, pero también nos da una promesa de la salvación. Pero la tristeza que según el mundo nos lleva a la perdición. En algunas ocasiones, hermanos, en algunas personas no se manifiesta ese sentimiento de culpabilidad, porque tienen la mente cauterizada. Ellos hacen el daño, hermanos, y se olvidan de él. No ven las consecuencias que esto atrae para ellos mismos, porque tarde o temprano, hermanos, las consecuencias de nuestras acciones nos van a alcanzar. Veamos el caso del rey Saúl. El rey Saúl, hermanos, fue primer rey de Israel, ungido por el Señor. Sin el cambio, en el transcurso del tiempo, con el poder que él se sentía porque lo tenía,
Se hizo un hombre perverso, un hombre perseguidor. Su carácter fue transformado a tal manera que perseguía a David para matarlo. Él cayó en idolatría, él cayó en desobediencia delante de Dios. Y al final de sus días, hermanos, él no se arrepintió. Vamos a ver este pasaje que se encuentra en 1 Samuel, en el capítulo 31 y el versículo número 4, donde vemos cuál es la consecuencia por no reconocer las culpas de uno. 1 Samuel 31, 4, la escritura dice: entonces dijo Saúl a su escudero, estaban en medio de la batalla contra los filisteos y ellos estaban siendo derrotados. Saúl ya no tenía escapatoria y le dice a su escudero, dice la escritura, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl, su propia espada, tomó su propia espada y se echó sobre ella. La escritura nos enseña, hermanos, el triste final del rey Saúl. Al igual que Judas, Saúl se quitó la vida. ¿Por qué? Porque perdió la razón. Él se suicidó, porque la escritura dice que él se echó sobre su propia espada, se quitó la vida, a fin de escapar del escarnio de sus enemigos. Tal vez, hermanos, tenía el sentimiento de culpabilidad, porque volvemos a repetir, él perseguía a David y lo quería matar. Él desobedeció a Dios, él se volvió idólatra por su rebelión y por su codicia. El remordimiento, hermanos, y su propia conciencia lo acusaban, pero él no la reconoció. Y esa es la tristeza del mundo de la que nos hablaba el apóstol Pablo. El guardar, el querer justificarse y hasta la muerte. Él pretendió, hermanos, en su pretensión y en su orgullo, no entregarse al enemigo, sino morir por su propia mano. Y él sabía que el quitarse la vida era un pecado. Sin en cambio, él lo hizo de esa manera. En su necedad, hermanos, no se arrepintió y obtuvo la paga de sus actos. El no, el poner pretextos y el poner acusas, hermanos, trae consecuencias. Tarde o temprano, porque lo hemos leído, no podemos burlar a Dios. Tarde o temprano, hermanos, nuestras faltas, todo aquello que pretendemos tapar, ocultar, poner pretextos, poner excusas, van a salir a luz, tarde o temprano. En el caso de Saúl, hermanos, su propio remordimiento lo acusó. Él se volvió, hermanos, con una mente desquiciada, a tal grado que hasta su último instante desobedeció a Dios y se quitó la vida. Igual que Judas. Casos muy tristes, pero que están registrados. Pero también veamos el caso de David, cuando no confesó su culpa, porque había pecado, hermanos, en contra de Betsabé, porque fue infiel. Y porque por su causa, hermanos, mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, para tratar de excusar, para poner un pretexto por sus acciones. ¿Qué dice la Biblia? En el Salmo 32 y el versículo número 3, la escritura dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David había tratado de ocultar su pecado, o sus pecados más bien. Sin en cambio, hermano, su propia conciencia lo acusaba. Los remordimientos lo atormentaban, porque él sabía que había pecado en contra de Dios y en contra de su prójimo. Él no midió las consecuencias que sus faltas le acarreaban, y no nada más a él,
a la familia de Betsabé, a la familia de Urías, que muy poco se habla de ellas. Pero ellos salieron afectados, hermanos, a uno porque fue infiel delante de Dios. Y el otro porque su familia también sufrió las consecuencias porque le quitaron la vida a Urías. La escritura dice, mientras callé, es decir, cuando él ocultó su pecado, cuando él puso pretextos y excusas por lo que había hecho, lo resintió su propio cuerpo. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David había reconocer su falta delante de Dios, delante de sí mismo. Pero sus pecados, hermanos, su remordimiento, su conciencia, lo acusaban. Y es por eso, hermanos, que él vivía en una aparente tranquilidad, porque era el rey de Israel. Todo lo que él decía se hacía. La gente lo veía con respeto y sus faltas, hermanos, no se las juzgaban, sino que las consecuentaban. Pero su remordimiento, hermanos, lo alcanzaba y lo atormentaba. Él no se libró de ese sentimiento de culpabilidad por su propia conciencia. Su conciencia lo delataba y se consumía física y mentalmente. Algunos hermanos durante años han tratado de ocultar sus faltas, no las han reconocido, han puesto pretextos y excusas. Pasan los años, hermanos, y se olvidan de ellas. Pero ¿sabe qué? Dios no se olvida. Y esas faltas no confesadas, hermanos, traen un sentimiento de culpabilidad. Mucha gente dice, es que yo siento algo, o sea, no puedo estar tranquilo. Mi espíritu me está diciendo que me incomoda. Haga usted un análisis de conciencia. ¿Cómo ha sido su actuar en el pasado? Se ha tratado de ocultar, se ha tratado de poner excusas a sus acciones. Tal vez, al igual que David, hermanos, usted afectó a otras personas, tal vez a familiares, no sé, alguna situación en específico. Y usted vive con ese tormento y con ese remordimiento. Tal vez usted diga, no, es que yo ya lo superé, yo ya me olvidé y ya estoy tranquilo. Ya conozco a Dios y ya soy nueva criatura. El Señor no es así, hermanos. El Señor actúa en su justicia, no en la autojustificación del hombre. Todo pecado y toda falta que hayamos cometido, hermanos, tiene que ser confesada, tiene que ser arrepentida y tiene que ser abandonada. Si a nuestras posibilidades y a nuestro alcance está el restaurar esa situación, lo tenemos que hacer. Por eso, David se estaba enfermando. El motivo de ciertas enfermedades, hermanos, es por tener una intranquilidad dentro de nosotros mismos en el área espiritual. Mucha gente envejece, mucha gente se enferma y pueden ser motivos, hermanos, por su propia conciencia, porque guardan, hermanos, o tratan de ocultar faltas que no han confesado. David lo manifestaba. Dice, mis huesos se envejecieron y mi gemir todo el día. Se quejaba todo el día porque su conciencia lo acusaba, pero sin en cambio, hermanos, él permaneció en su necedad. En el Salmo 31 y el versículo número 10, la escritura sigue diciendo lo que David confesaba después de esta situación. Porque mi vida se va gastando. ¿De qué? De dolor. Y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. O sea, ya reconocía que toda la situación física, mental que él estaba sufriendo tenía una razón de ser. ¿Y cuál era esa? Su iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Él se estaba consumiendo mentalmente y físicamente.
Y todo por no reconocer una falta y poner excusas y pretextos y tratar de autojustificarse a sí mismo. Mi vida se va gastando. O sea, ¿cuántos de nosotros, hermanos, decimos eso? Sufrimos enfermedades, sufrimos penas, sufrimos tribulaciones, incontables situaciones contrarias. Tenemos que ir al fondo del asunto, porque Dios no desea una vida miserable para sus hijos. Y perdonen la expresión, hermanos, pero esos tiempos de dolor, hermanos, son causados por el hombre mismo. Aquí David, hermanos, quería vivir ocultando una realidad que lo enfermaba. Cuando ocultamos o tratamos de ocultar, o tratamos de excusar, o tratamos de poner un pretexto, y cuando no adquirimos responsabilidad por nuestros hechos, hermanos, nos enfermamos, mental y físicamente. Tal vez, hermanos, hayamos lastimado a alguien a causa y ha causado algún daño irreparable y no lo hemos querido reconocer. Estamos enfermos, nuestra conciencia está enferma, nuestra mente, hermanos, se atrofia. Aunque usted diga, no es que yo estoy sano, estoy fuerte y yo soy un ser pensante, su conciencia lo acusa y su conciencia lo va a alcanzar. Como Pablo decía, hermanos, la tristeza del mundo es la que va a opacar su caminar delante de Dios y se va a tratar usted de autojustificar. Se va a tratar usted de excusar. Pero esa situación, hermanos, nos causa un sentimiento de culpa que nos va a alcanzar en algún día. El dolor mental y físico se resienten en el mismo cuerpo, hermanos, por no reconocer nuestras faltas. Porque nuestra propia conciencia nos acusa de día y de noche. Y nuestro corazón, hermano, nos incomoda. O sea, no hay paz en nuestra vida. Usted posiblemente, hermanos, esté bien. O sea, tenga una situación estable. O sea, no tenga usted carencias. Usted posiblemente puede decir es que yo me siento pleno. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su conciencia? En función a qué se siente usted así. ¿Realmente usted está a cuentas con Dios? Dios va a traer una paz en su corazón. Pero cuando no hay paz en su corazón, por muy próspero que usted sea en todos los sentidos, su conciencia siempre lo va a acusar. ¿Por qué? Porque trató de excusar o trató de poner un pretexto a sus acciones. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20, la escritura dice, porque si nuestro corazón, y aquí está hablando ya del corazón, de lo que venimos hablando, no reprende. Reprender quiere decir amonestar. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Muchos hombres y mujeres se resisten a reconocer sus faltas. Por eso ponen pretextos y ponen excusas. Sin en cambio, hermanos, nuestro corazón nos está amonestando, nos está reprendiendo para corregir, para confesar, para ponernos a cuentas, para no guardar una actitud hipócrita, sino para ser realmente hijos de Dios. Pero muchos se resisten. Por mucho que tratemos de excusar alguna culpa, nuestro corazón siempre nos va a amonestar. Y usted va a decir, ¿por qué el corazón? Porque el corazón en la Biblia, hermanos, es el centro de nuestras emociones, es el centro de nuestros sentimientos, es la voluntad del hombre que se debe de afianzar de la voluntad de Dios. En nuestro corazón espiritualmente, hermanos, habita el Espíritu Santo. Por eso es que nuestro corazón nos amonesta, nuestro corazón nos reprende.
para que nos alineemos, hermanos, con la voluntad de Dios y pongámonos a cuentas con lo que tenemos que ponernos a cuentas. Tal vez hayamos lastimado a alguien hace mucho tiempo y nos olvidamos de ello. Y no lo hayamos querido reconocer. Pero el dolor mental, como lo hemos leído, y el dolor físico lo resienten. Porque nuestra conciencia nos acusa y nuestro corazón nos incomoda. ¿Cuál es el camino a seguir, hermanos? Reconocer nuestras faltas. ¿Cuál es el camino a seguir? No poner más pretextos ni más excusas. Tenemos que afrontar y tenemos que reconocer como hijos de Dios, hermanos, nuestra responsabilidad en todas nuestras acciones. Libro de Eclesiastés, capítulo 7 y el versículo número 16, la Escritura dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Esta es una reprensión, es un reproche contra aquel que es muy legalista. Es decir, el que toma una actitud de autojustificarse. ¿Usted conoce a alguien, hermanos, que nunca tiene la culpa o que dice que nunca tiene la culpa? Aun y cuando, hermanos, se le muestre que tuvo alguna falta, siempre encuentra un pretexto, siempre encuentra una excusa para justificarse, diciendo que los demás están mal y que el único que está bien es él. ¿Se ha encontrado usted con esa situación? Es el que está mencionando la Escritura. No seas demasiado justo, no te justifiques aunque hayas hecho daño. Y esa es su forma de vivir. Ellos piensan, hermanos, que está mal. Y que si lo que es negro, ellos dicen que es blanco y tiene que ser blanco. Y si lo demás lo ven negro, los demás están mal. Y si se le demuestra que él está mal, ya no dice que es negro, dice que es gris. Es decir, ni blanco ni negro. Hay gente así. Y lastimosamente dentro del pueblo de Dios, dentro de los mismos cristianos, hay gente que nunca quiere reconocer sus faltas. Y esto lo señalamos, hermanos, porque posiblemente sea el caso de alguno de nosotros. O aquel que dice tener un exceso de conocimiento, como la Escritura lo dice. La sabiduría a la que se está refiriendo es al conocimiento. Muchos hermanos con exceso quieren mostrar y demostrar que tienen un conocimiento sobre los demás y que todo lo que dicen está bien. Pero la Escritura, ¿qué dice al final? Dice, porque habrás de destruirte. Esta actitud de autojustificación, hermanos, o de una sabiduría o de un conocimiento en extremo, va en contra de la voluntad de Dios, porque la misma Escritura dice que esto nos puede llevar a la destrucción. Es decir, la conducta de ocultar y no confesar marcan nuestro destino. Mucha gente ya rechaza este tipo de gente. No, ni le digas porque va a poner un pretexto. No, ni le comentes porque va a poner una excusa. No, ni le preguntas porque va a inventar algo que no sabe, pero para dar el aspecto de que sabe te va a responder cualquier cosa. Esos son los que caen en eso. Exceso de justicia y exceso de conocimiento que no tienen. Y eso nos lleva a la destrucción. Proverbios capítulo 14, el versículo 9, la Escritura dice, los necios, hablando de los que son demasiado justos y demasiado sabios, o que dicen ser. Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado, nunca reconocen el pecado, se burlan del pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Y ahí está el contraste entre unos y otros. Pero ¿quiénes son los necios? Es el pecador.
es el culpable, es el que dice mentiras, es el que se autojustifica, es el que pone excusas, es el que pone pretextos, es el que nunca reconoce sus faltas. Por eso se mofan del pecado. Usted guarda la ley de Dios, hermanos, y se mofan de usted, porque dicen, tú eres muy legalista. Usted se congrega constantemente en la iglesia, lo mismo. Eres un aleluya y tú piensas que por ir a la iglesia te vas a salvar. Y siempre ponen pretextos, y condenan al hombre que verdaderamente es fiel. ¿Para qué oras? Dios no te oye. ¿Para qué ayunas? Y así muchas cosas, muchas situaciones, hermanos, porque son necios. Se mofan, se burlan. Mas entre los rectos, dice la Escritura. O sea, aquellos hermanos que tienen el temor de Dios, aquellos que reconocen sus faltas cuando cometen algún error, inconsciente o conscientemente, aquellos que tratan de restaurar la relación, aquellos que no ponen excusas ni pretextos y cuando las ponen se reconocen porque su conciencia los acusa, se ponen a cuentas delante de Dios y delante de su prójimo. Los rectos, hermanos, los que nada tienen que ocultar, ganan el favor y la aprobación de Dios. No hay nadie, o sea, no está hablando de una perfección. Está hablando de un hombre que por su misma naturaleza es débil, porque ya lo vimos al principio. Dice que el pecado entró en el mundo y que no hay justo delante de Dios por la falta en el Edén. Pero sin en cambio Dios nos da la oportunidad de la reconciliación. Y los rectos, hermanos, son aquellos que teniendo la fe y sus preceptos firmes, por algún error o alguna situación en especial, cometen una falta. Pero de inmediato, así como la cometieron, hermanos, su conciencia los acusa y se ponen a cuentas. Esos son los rectos. Aquellos, hermanos, que guardan el temor de Dios y saben que ganan la aprobación de Dios. Porque Dios vino a salvar y a buscar a quienes, a los que se habían perdido. O sea, Dios no vino por los perfectos, Dios no vino por los justos, Dios vino a buscar y salvar los que se habían perdido. Y usted y yo, hermanos, en alguna ocasión estábamos dentro de ese grupo, porque no conocíamos de la palabra de Dios. Salmo capítulo 51, versículo 1 y 2, la escritura nos dice cómo David se quebrantó por lo que no había confesado. Pero llegó un momento, hermanos, en que él, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras. Se ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La autojustificación que él guardó tan pronto cometió el pecado, hermanos, con la presencia, con la búsqueda de Dios y la llenura del Espíritu Santo, él llegó a un momento en que se arrepintió, confesó sus faltas, se puso a cuentas delante de Dios y estas palabras inspiradas, hermanos, quedan como una oración para que si usted está en el caso, hermanos, hagamos de esta oración, hermanos, una promesa personal en nuestra vida. Ten piedad de mí, oh Dios. Solamente el Señor nos conoce. Solamente Él conoce, hermanos, cuál es el deseo y la conducta de nuestro corazón. Solamente Él conoce cuando hay un verdadero arrepentimiento, conforme a tu misericordia, porque Él es misericordioso, es bondadoso, porque Él no reprende, hermanos, porque Él no nos quiere dañar, Él nos quiere salvar, rescatar. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí está la confesión de los pecados. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Es decir, quita toda aspereza, quita todo aquello que contamina mi alma, mi espíritu,
Por eso dice, lávame más y más. ¿Y sabe quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Y a eso se le llama santificación. Cada día que buscamos más las cosas de Dios, hermanos, estamos en el camino de la santificación. Y eso quiere decir que estamos dejando al hombre viejo atrás, con sus defectos, con sus pecados, con sus faltas, con todo lo que le estorba al hombre, hermanos. Día a día nos está lavando el Espíritu Santo porque lo estamos deseando, porque lo estamos pidiendo, porque nos estamos poniendo a cuenta con Dios. Y límpiame de mi pecado. Mi pecado lo reconocí, lo confesé y lo pongo en tus manos. Nuestro deseo, como siempre, hermanos, es de que la palabra de Dios nos haya conmovido en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y que esta pequeña meditación que dimos de que el que se excusa se culpa, venga a ser como un refrigerio por las promesas que Dios nos da para cualquier que esté viviendo en esa situación. Amén. Despertemos, hermanos, ya no es tiempo para dormir. Abramos la santa palabra de Dios, obedezcamos su santa ley de Dios, hermanos, y busquemos la justificación de la fe, que es mediante la redención en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 51 es un salmo que trajo una paz en el corazón de David y la puede traer para ti, para esa familia. Vamos a hacer la oración en este momento, a consagrar el matrimonio a la familia que es institución del Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por haber escuchado, Señor, tu voz. Oramos ante todo, Señor, para que cada vida, Señor, esté consagrada a ti. Te rogamos humildemente por el matrimonio, la familia, por nuestros hijos y nietos. Y rogamos que la luz de tu verdad penetre el corazón de todos y que des gracia en un arrepentimiento sincero. Que nos ayude, Señor, a ser renovados cada día y que no busquemos excusas, que no le echemos culpa al otro, que reconozcamos nuestro error y nuestra falta. Te rogamos, Señor, que el matrimonio esté edificado en Cristo y que tú des gracias, Señor, en unir y edificar hogares. Gracias te doy, Señor, que en los méritos de tu Hijo amado Jesús hemos orado y tú responderás nuestra oración conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por el hogar y la familia. Que Dios bendiga abundantemente con bendiciones espirituales tu matrimonio. Bendiciones. Amén.